Hola familia, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro canal, donde todas las semanas publico videos con un solo objetivo, ayudarla a mejorar en el maravilloso mundo del ajedrez. Continuaremos con el tema Copa del Mundo, pero esta vez en vez de analizar una partida o un final, nos centraremos en ver, analizar, resolver ejercicios tácticos que se han dado hasta el momento en las partidas de esta Copa, ya sea tanto en el femenino como en el masculino. Lo voy a gozar, como no lo puedes imaginar. Bien, comencemos con ejercicios sencillitos para ir calentando motores. En esta posición, el rey negro tiene una precaria situación, ya que está imposibilitado de abandonar la columna H por la torre de G2. Y en caso tal de las blancas dar un jaque en esa columna, sería jaque mate. Las blancas tienen la posibilidad de amenazar este jaque mate con su próxima jugada. Y como única posibilidad defensiva, las negras deberían entregar una pieza y aún así persistirían las amenazas del jaque mate. Si no han visto la jugada, pausen el video, porque la jugada es alfil G8. ¿Qué jugada fue esa? Esta posición demuestra una vez más la comprometida situación de un rey en una banda del tablero, ya que debido a su poco radio de acción se pueden crear redes de mate incluso con pocas piezas en el tablero. Por ejemplo, en esta posición, si se ubica una torre en G3, ya sería jaque mate. Obviamente, torre H8 no funciona debido a que el rey tiene escape por la casilla G4. Entonces, la jugada sería torre G8, amenazando jaque mate en G3. Única sería torre G4. De esta forma, el rey blanco ya no tiene escape por la casilla G4 y es que viene el torre H8 jaque. Torre H4 y torre por H4 jaque mate. ¡Hielo, señor! ¡Usted es muy fuerte! En esta posición, ambos reyes están inseguros. Por ejemplo, en el caso de las blancas, las negras pueden aprovechar las debilidades de las casillas blancas, de las casillas claras, para hacer caballo E1 seguido de caballo F3 y jaque mate. Y en el caso de las negras, las blancas pueden aprovechar la desfavorable situación del rey de las negras más la debilidad táctica de la dama de H3 para crear motivos tácticos. Por eso el factor tiempo es primordial en esta posición y le corresponde jugar a las blancas, las que deben jugar de manera enérgica. Es por eso que jugaron caballo por E4 jaque. En caso tal de F por E4, entonces dama de 8 jaque. Si rey F5, que no creo que alguien lo haga, dama jaque. Rey F6 y dama por H3. Bien, si en vez de rey F5 hace entonces rey H5, nuevamente jaque, rey G4, jaque, rey G5 y la dama. Bien, en la partida no se jugó eso, en la partida se jugó luego de caballo por E4, rey G4. Las blancas continuaron con F3 jaque, rey por F3 y entonces caballo G5 jaque capturando a la dama. ¡Qué bien, qué bien! A pesar de que el rey blanco se encuentra en el centro del tablero, las negras tienen las piezas suficientes para crear una red de mate. Además cuentan con la efectividad de la pareja de alfiles. Y este es el momento preciso donde deben darle pausa al video porque la jugada es alfil F5 jaque. Si rey C3, alfil A5. Rey D4, alfil por D2. Las blancas no quieren que le capturen el alfil de D2, entonces hacen ante alfil F5 jaque, rey C4. Torre C8 jaque, si rey B4, A5 jaque. Rey B5, alfil D8 amenazando alfil D7 jaque mate. Nadie quiere que le den jaque mate, por lo que jugó ante torre C8 jaque, rey D5. Torre D8 jaque, rey E5, ya que si rey C4, torre por D2. Rey E5 amenazando al alfil de F5, alfil G6 protegiendo al alfil, alfil C3 protegiendo su alfil, rey G7 amenazando alfil C7 jaque mate, alfil D5 por si alfil C7 regresar para D4, F6 jaque, rey E6, alfil F7 jaque, rey F5, torre por D5, una pieza y las blancas se rindieron. Maravillosa jugada, magníficamente la partida entera. En esta partida se aprecia una vez más la precaria situación de un rey en el borde del tablero, debido a que su movilidad es extremadamente restringida.
un jaque podría ser letal. En la partida se jugó dama de 2 jaque. El negro solamente tiene 3 posibilidades. Torre F4, que luego de dama F4 obviamente las blancas van a ganar. Dama G5, que lleva a la pérdida de material con torre G7 jaque, rey G6, torre G7 jaque. Y la que se jugó en la partida, que también lleva a la derrota de varias formas, rey H5. Torre 5 jaque. Si rey H4, torre D4 jaque. Torre F4, dama por F4. Dama G4, dama por G4 jaque mate. Si dama G4, entonces G3 jaque mate. Si dama E4, dama G5 jaque mate. Luego de torre E5 jaque, se jugó torre F5. Y ahora era mucho más fuerte dama E2, continuando con la idea principal de explotar la posición del rey en la banda del tablero, pero el blanco decidió simplificar la posición y jugar de una forma más sencilla con la jugada torre por F5. Dama por F5, torre D5 clavando a la dama y las negras se rindieron. ¡Qué maravilla! Nuevamente el rey se encuentra en una banda del tablero y muy restringido debido a la acción de sus propias piezas y de las torres negras. Para felicidad de las piezas negras, cuentan con un alfil que se desplaza por las casillas oscuras y con la dama. Por lo tanto, pueden explotar la diagonal A1, H8. Si se jugara directo alfil E5, luego de caballo C3, hay mucho juego. Por lo tanto, las negras decidieron jugar torre por E2. Si dama por E2, alfil E5 jaque. Luego de torre por E2 se jugó dama C3. Y tratando de explotar la debilidad táctica de A4 y de la diagonal A1, H8, las negras jugaron dama E8. Pasándose por alto una mejor jugada como torre 3, dama D4 y ahora sí dama E8 con la misma idea de alfil E5. Igual dama E8 no es una mala jugada. Luego de dama E8, torre D4. Rey H8 se jugó en la partida, dama C4. Alfil E5 clavando la torre, tema de combinación que ya vimos en un video, torre C D1. Alfil por D4, dama por D4, torre B4. Dama C3, torre por A2 jaque, rey por A2, dama 4 jaque. Dama 3, dama C2 jaque, rey A1, ahora sí, dama por D1. Dama C1, dama por C1 jaque, rey A2 y dama B2 jaque mate. ¡Máxima potencia! ¡Ya! En esta partida se aprecia como un rey blanco que parece totalmente seguro, las negras pueden desorganizar su defensa con una jugada. Si no existiese el peón de F2, luego de dama E2 jaque, las negras quedarían ganadas. Y este es el objetivo que deben tener en mente. Por lo tanto, la jugada es caballo E3 jaque, la cual no puede ser rehusada porque si rey H2, dama E2. Y al estar el caballo en E3, obstruye la posibilidad de una defensa del peón de F2 mediante dama por C5. Entonces, caballo E3 jaque, F por E3. Dama E2 jaque, rey H3, dama F3. A4 jugaron las blancas, ya que sí, dama por C5, dama H1 jaque. Rey G4, ¿qué jugadas ustedes harían? F5, rey F4 y dama E4 jaque mate. Bien. A4, dama H1 jaque, rey G4, dama E4 jaque. Rey H3, C4, dama C7, rey G6, rey H2, dama C2, rey H3 y dama por A4 y las blancas se rindieron. Vayamos al último ejemplo. Aquí vemos la precaria situación de un rey sin enrocar, con columnas y diagonales abiertas a disposición del atacante. Pausen el video si no han visto la continuación porque la jugada es torre E8 jaque. Y las negras abandonaron pues rey por E8 única, dama E4 jaque, caballo E6 y la dama entra con dama A8 jaque. Caballo D8, sacrificio de dama, dama por D8 jaque, torre por D8 y torre por D8 jaque mate. Práctica, mucha práctica, bastante práctica de hecho. Ufa, tengo toda mi vida practicando. Si les gustó el video, no olviden suscribirse si no lo han hecho, activar la campanita para que no se pierdan ninguna de las actualizaciones, comentar sus dudas, sus sugerencias, compartir para que más personas accedan a esta información y dejar su poderoso like. Nos vemos en el próximo video. Chao.
¡Lo logramos, muchachos! ¡Misión cumplida!